Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios este domingo y lo que queremos este tiempo ser de bendición no solamente entre nosotros como pueblo de Dios que somos, sino que también lo que buscamos y es lo que el Señor quiere también, es que nosotros seamos de bendición para el mundo que nos rodea, que las personas que están a nuestro alrededor también puedan conocer la verdad de Dios y conocer y ser librados de su condición en la cual están perdidos y ser salvos. Eso es lo que el Señor quiere. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es el Evangelio y comenzamos a verlo. El Evangelio básicamente consiste en explicarle a las personas tres cosas. Y esas tres cosas son quién es Dios, quién es el hombre, también quién es Jesús. Y esas tres cosas también requieren una respuesta del hombre. Y eso es lo que empezamos a ver en la última parte del mensaje del día domingo pasado acerca de quién es Dios. Y una de las cosas que estuvimos diciendo acerca de quién es Dios es que Dios es el creador de este mundo, nuestro Dios. Él es el que creó este mundo, no solamente creó la tierra, creó el cielo, sino que el Señor nos creó a nosotros. Nosotros somos criaturas de Él. Nosotros somos personas que, como ya lo he explicado en otras videos anteriores, que el Señor nos hizo a nosotros ser parte de un pueblo, de su cuerpo, para que nosotros lo adoráramos, para que seamos adoradores de Él, porque ese es el propósito con el cual Dios creó al hombre allí en el huerto del Edén. Ellos tenían que adorar a Dios. Y una de las cosas que estuvimos viendo, que nuestro Dios dice tiene derecho sobre todo lo que existe. Y cuando nosotros vamos a explicarle a una persona y a mostrarles el Evangelio, este Evangelio que comienza allí en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis, que es toda la verdad de Dios, y todo este libro nos habla de la persona del Señor Jesucristo. De hecho, no vamos a ir a explicarle todo eso abarcaría mucho tiempo, pero que nosotros en este de llevar estas buenas nuevas, que tengamos claro por qué la historia de Génesis, por qué la historia de Abraham, por qué la historia de Noé, por qué la historia de Moisés, por qué esa historia allí en el desierto, por qué esa historia de los jueces, esa historia de los reyes, esa historia de los profetas, por qué tenemos cuatro evangelios, por qué tenemos el libro de los hechos, y finalmente, ¿por qué tenemos nosotros el libro de Apocalipsis? ¿Mm? Allí, cada uno de esos libros, está contenida toda la verdad de Dios. Y esa es la verdad que nosotros estamos llamados a comunicar a este mundo, a evangelizar a este mundo con esas verdades. Y el Señor dice que la palabra de Dios es poder de Dios, que cambia las vidas. Y en esto de que nuestro Dios tiene derecho sobre todo lo que existe, vamos a ver un texto aquí en el Salmo 24.1, que ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en el Salmo 50, versículo 10, dice, porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, nosotros estamos en esta creación, estamos en este mundo. Las personas no les interesa conocer a Dios. A las personas no les interesa saber lo que dice la Biblia. A las personas están cada día cultivando una enseñanza o una doctrina que está lejos de Dios.
ya sea los niños en el colegio, les enseñan otro evangelio, que todo es parte de una casualidad cósmica en la cual de un momento a otro nosotros aparecimos en este mundo como seres inteligentes, como seres que eh, eh, al punto que con todo lo que hemos creado podemos llegar con nuestra tecnología a Marte y fotografiar a Marte con un vehículo, con un helicóptero. Es lo que estamos escuchando en estos días. Es como para sentirse tremendamente orgullosos. Nosotros no necesitamos a este Dios de la Biblia, dicen las personas, porque nosotros podemos ser independientes. Pero eso es lo que gobierna al mundo, una independencia total y no una dependencia de Dios. Pero el Evangelio nos está mostrando esta realidad, que es la verdad verdadera, como le llamo yo, que Dios es el creador de este mundo. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre no quiere creer en Dios? Y nosotros tenemos que conocer qué dice la Biblia acerca del hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, porque le vamos a ir a comunicar esta verdad del Evangelio a las personas, pero también tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro del corazón del hombre. Y dice que el hombre se ha rebelado contra Dios y se ha convertido en esclavo del pecado, y como resultado permanece bajo la santa ira y el juicio de Dios. Entonces el hombre se ha rebelado contra Dios y ahora está bajo la ira y el juicio de Dios. Y allí nosotros vemos que el hombre está metido en un serio, pero serio problema. Y uno de los problemas claves para comprender la salvación es responder a la pregunta: ¿de qué me salvó Dios? ¿De qué me está salvando? Y a veces las personas, como no ven que son pecadores, ellos no ven de qué Dios los va a salvar. Y muchas veces los cristianos simplemente responden: soy salvo de ir al infierno, dicen. Y esto es verdaderamente cierto, pero no es toda la verdad. La humanidad necesita ser rescatada de dos cosas principales. No solamente de ir al infierno, sino que necesita ser rescatados de la esclavitud del pecado, y también necesita ser rescatado de la ira y el juicio de Dios, de un juicio eterno. Entonces, cuando Adán se rebeló contra Dios, abrió al mundo al pecado, que a su vez resultó en la muerte. Y aquí en Romanos 5, versículos 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán lo heredamos nosotros. Y eso es, el hombre está bajo una condición de esclavitud delante de Dios por causa de su pecado. Debido a que Adán escogió servir al pecado en lugar de Dios, Dios entregó a Adán y consecuentemente al resto de la humanidad a nuestras propias pasiones y deseos pecaminosos de experimentar la corrupción que trae el pecado. Y ese texto, ¿dónde nosotros lo encontramos? Nosotros lo encontramos allí en Romanos 1, versículos 18 al 32. Y allí en ese texto dice que Dios los entregó al hombre a una mente reprobada, lo entregó a sus pasiones. El hombre está bajo el juicio de Dios. Desde Adán, la Biblia enseña que toda la humanidad está esclavizada al pecado y es incapaz de obedecer a Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos esto aquí en Efesios 2, versículo 1. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos nosotros aquí, que el hombre está esclavizado en pecado y es incapaz de obedecer a Dios. Y a causa de nuestra disposición natural al pecado, cada hombre y mujer elige pecar libremente contra el Señor y entre sí. Eso es lo que vemos. Y aquí en Romanos 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y allí Pablo está dando una lista de la condición natural del hombre. Dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque son locura. El hombre considera que el Evangelio es algo aberrante, no lo puede comprender. Por eso que el Señor tiene que hacer una obra sobrenatural sobre nuestras vidas para que nosotros lleguemos a conocer la verdad de Dios. El Señor soberanamente viene y nos salva y nos rescata y nos abre nuestro entendimiento, como pasó allí con Lidia, ¿no es cierto? Vino el Señor y le abrió el entendimiento. El hombre, ¿no es cierto?, está entonces esclavizado al pecado. También el hombre está bajo la ira y el juicio eterno de Dios. Debido al pecado de los seres humanos, la ira de Dios ahora recae sobre todas las personas. Y eso nosotros lo vemos aquí en Romanos 1:18. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros hablamos de que nuestro Dios está irado contra el hombre, aquí tenemos el texto bíblico que está en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Puesto que Dios es santo y justo, como nosotros lo tenemos allí en esa visión celestial que tuvo Isaías ahí en el capítulo 6, donde estaban los querubines y cantando esa canción, esas alabanzas a Dios, santo, 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 eres tu Señor. Nuestro Dios no tolera el pecado, odia el pecado y está enojado con aquellos que se rebelan contra él. Aquí en el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y aquí en Oseas 9:15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé, dice, aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, dice el Señor. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. El Señor está mostrando aquí en estos textos su enojo, su rabia, su ira contra este pueblo que él ama, que amaba, ¿no es cierto? Allí en el Antiguo Testamento. Él dice, les tomé aversión, ¿no es cierto? Pues les tomé aversión. ¿Por qué? Por la perversidad de sus obras. Y más encima los echaré de mi casa. Es el juicio de Dios, es la ira de Dios sobre ellos. Por su justa ira contra el pecado, Dios finalmente no permite que el pecado quede impune. ¿Y qué dice aquí? Mira, en Éxodo 34, versículo 6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el carácter de nuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá, dice, por inocente al malvado. Por lo tanto, el hombre está bajo la ira y el juicio de Dios. En el presente Dios permite que la humanidad experimente las consecuencias de su pecado. Lo vemos nosotros aquí en ese texto de Romanos 1, versículos 18 al 32, donde Dios entregó al hombre a una mente reprobada, entregó al hombre a sus deseos, a sus pasiones. Es lo que nosotros vemos hoy en día.
vemos que el hombre vive en un sinsentido, en un propósito totalmente desbandado. No sabe, como decimos vulgarmente nosotros, no sabe para dónde va la micro. Pero nosotros sí sabemos para dónde van. Y van de directo al infierno. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que si el Señor está airado. Y en el juicio final dice que Dios juzgará a los seres humanos según sus obras y condenará a los culpables al castigo eterno en el infierno. Y eso lo vemos aquí en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Un juicio va a haber al final, un juicio en el cual el hombre va a tener que dar cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar esta buena noticia que es el Evangelio, esta buena noticia también tiene un componente de una muy mala noticia para el hombre. No hay buena noticia sin una mala noticia. Aquí lo vemos nosotros. El hombre está esclavizado en una condición en la cual no puede salir de ese pozo profundo y cenagoso donde está metido. Y más todavía, Dios está airado contra él y el hombre está bajo el juicio de Dios. Entonces, estamos explicando quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es creador. El hombre es un ser creado que está rebelado contra Dios. Necesita ser rescatado, necesita ser salvado. ¿Por qué? Porque su condición es una condición en la cual él está perdido. Y aquí entra la otra parte del Evangelio, de esta buena noticia. Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz y fue levantado entre los muertos, y ahora se presenta como el Señor que puede salvar a aquellos que se arrepienten y condenar a los que se rebelan. Eso es. El Señor puede salvar a aquellos que se arrepienten y condenar a los que se rebelan. En este tiempo de gracia en el cual estamos nosotros, el Señor se está presentando para salvar a aquellos que se arrepienten. El Evangelio y la salvación encuentran su punto culminante en la persona y obra del Señor Jesucristo. En su misericordia y gracia, Dios prometió hacer un camino para que la humanidad se reconcilie con Él. ¡Wow! En su misericordia y gracia, hermanos, Dios prometió hacer un camino para que la humanidad se reconcilie con Él. Eso es lo que vemos nosotros a través de toda la Biblia. Es ese camino. Aquí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Nuestro Señor, Él viene a reconciliar lo irreconciliable, lo que el hombre no puede hacer por sus propios medios, por sus propios recursos. El hombre no lo puede hacer, el hombre es incapaz de hacerlo. No se puede salvar por sí mismo, por sus buenas obras. No hay obras delante de Dios que el hombre pueda presentar a Él. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús se hizo hombre, y ese texto lo encontramos allí en Filipenses 2, en el versículo 4 y 7, donde Dios dice que se despojó a sí mismo, dejó su gloria en los cielos y se hizo hombre. Murió en la cruz en lugar de los pecadores. Vamos a ver aquí algunos textos. Aquí en Hebreos 10:10 dice,
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y en el Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, dice, a la diestra de Dios Padre. Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Y luego se levantó físicamente de la tumba, triunfando sobre los poderes del pecado y Satanás. Aquí en Romanos 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dios el Padre exaltó a Jesús a su diestra como Señor del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Aquí en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús se hizo hombre, murió en la cruz en lugar de los pecadores y luego se levantó físicamente de la tumba, triunfando sobre los poderes del pecado, Satanás y la muerte. Dios el Padre exaltó a Jesús a su diestra como el Señor del cielo y de la tierra. ¿Para qué? Para esperar el día en que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese texto nosotros lo tenemos aquí en Apocalipsis 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, el Señor en su misericordia y su gracia, Él los salva. Pero cuando llegue el día final, el Señor, aquí lo que dice en Apocalipsis, que Él también va a juzgar, Él también va a ser juez. Ahora Él se presenta como Salvador, pero aquí, en ese texto que acabo de leer de Apocalipsis, Él se va a presentar como juez y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Aquí en Apocalipsis 20, versículo 1 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor va a venir a establecer su reino, y a su principal enemigo, a nuestro principal enemigo que también tenemos, que es el diablo, el Señor lo va a atar y lo va a echar allí en ese pozo. Entonces, vamos a hablar, cuando presentemos el Evangelio, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la condición del hombre y también vamos a hablar de quién es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A esas tres eh, eh, explicaciones que nosotros vamos a dar en el Evangelio, también tenemos que tener a la persona a que responda a esa explicación, a que responda al Evangelio. Debemos responder al Evangelio, apartándonos de nuestro pecado, que sería el arrepentimiento, y creyendo en Jesús como Señor y Salvador para recibir el perdón de los pecados. En este tiempo, antes de que Jesús regrese y juzgue la tierra, Dios ofrece la salvación a aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Aquí en Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El Señor está ofreciendo su perfecta justicia, cuando la verdad de las cosas, el Señor, lo que nosotros merecemos es el perfecto juicio de Dios en el lugar que es el infierno. Pero aquí
dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser salvos? Depositando nuestra confianza y poniendo nuestra fe en la persona de Jesús, quien es el que hizo la verdadera justicia. ¿Dónde? Allí en la cruz. Aquí en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse significa apartarse del pecado y de la rebelión contra el Señor Jesucristo en fe para obtener el perdón y la salvación. Y vamos a ver algunos textos. Aquí en Lucas 13:3 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no desea ni acepta un simple servicio exterior, espectáculo o ritual religioso. En cambio, Él ordena una devoción de todo corazón y una vida que se niega a sí misma y sigue a Cristo. Aquí en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, lo que nosotros cuando vamos a presentar el Evangelio, hermanos, tenemos que ir con toda esta verdad. Y para que vayamos con toda esta verdad, tenemos que conocerla. Por eso es que estamos capacitándonos, por eso es que estamos estudiando. Sabemos nosotros que una sola palabra del Evangelio puede tocar el corazón de la persona y que el Señor va a usar esa palabra para tocar el corazón que está muerto de esa persona. Por eso que dice que la palabra del Evangelio es poder de Dios. Esa palabra tiene poder y el Señor nos manda a nosotros a comunicar esa palabra. Cuando nos arrepentimos, dice, de nuestros pecados y creemos en Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados. Aquí en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que Él cancela la deuda de nuestro pecado contra sí mismo y nos da de su Espíritu Santo para renovar y transformar nuestras vidas. Esta salvación es un regalo de gracia que nunca podríamos ganar o merecer. Esta misma gracia capacita también a los cristianos para vivir una vida que agrada a Dios y nos da la dulce seguridad de que somos suyos. Qué tremendo son las promesas que el Señor nos da. Aquí en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para eso el Señor nos rescató, para que ahora nosotros seamos adoradores, seamos los que llevemos bendición a este mundo y para que nosotros a través de estas buenas obras en las cuales vamos a abundar, reflejemos la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor, y que los hombres vean esa bondad a través de lo que nosotros estamos anunciando, de lo que nosotros estamos haciendo, y conozcan a nuestro Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento era venid y ved, y las personas iban allá al templo
iban a adorar, iban a ver cómo era el